este momento. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder nuevamente compartir la palabra de Dios. Hemos estado empezando a estudiar Romanos capítulo 11, donde podemos apreciar una imagen maravillosa de los acontecimientos de este tiempo final. Todo el tema el cual estaré compartiendo en base a la profecía de la segunda venida del Señor, yo le puse como título Desde Jacob hasta la Nueva Jerusalén. Para mí ese tema abarca desde Génesis, Apocalipsis, siguiendo las huellas o los rastros que el Señor nos dejó en su palabra para poder comprender el tiempo y la estación de su venida. En esta ocasión lo que hemos estado tocando es el olivo de Romanos capítulo 11. Y desde ahí partimos con el tema desde Jacob hasta la Nueva Jerusalén. Como le puse el título acá, un recorrido profético, tipológico y simbólico a través del plan eterno de Dios. Sabemos que Israel es el olivo natural. Las naciones son injertadas. Dios no ha desechado a su pueblo. Y eso que en este tiempo incluye su plan de salvación, ahora incluye a todos. Entonces, este es el título general de todos los estudios. Si Dios nos permite, nos da la gracia de poder compartir poco a poco e ir armando el camino de lo poco que Dios nos ha dado para comprender estos tiempos y las señales antes de su venida. Ahora, lo que vamos a estudiar en este preciso momento es José, Benjamín como figuras proféticas en Romanos capítulo 11. En el estudio anterior vimos 4 dogmas sobre los cuales se fundamenta erróneamente la teología cristiana desde el siglo II después de Cristo. Y el punto número 1 de este dogma dice que todo el pueblo de Israel es culpable de la crucifixión del Hijo de Dios. El número 2 dice, por eso Dios desechó a Israel y anuló las promesas del pacto que hizo en el Antiguo Testamento. El número 3 dice, la elección del pueblo de Dios después de la resurrección de Jesucristo pasó a la iglesia, e Israel fue desheredado. Y el número 4 dice que los judíos solamente pueden ser salvos por el bautismo, o sea, renunciando a su fe. Esos son los 4 dogmas antijudíos de la teología cristiana desde el siglo II después de Cristo. Prácticamente esta teoría quita a Israel, ¿verdad?, del plan de Dios, lo que se le conoce en este tiempo como la teoría del reemplazo, ¿verdad?, o también conocida como el supersesionismo. Esta teoría del reemplazo establece que la iglesia ha reemplazado completamente a Israel en el plan de Dios, y establece que las promesas que Dios hizo a Israel en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento ya no pertenecen a la nación de Israel, sino que ahora se cumplen únicamente en la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los puntos que sobresalen de esta teoría del reemplazo? El punto 1 dice que Israel perdió definitivamente su posición especial debido a su rechazo del Mesías. O sea, esto encaja perfectamente en estos 4 dogmas antijudíos, ¿verdad? Esta teoría también establece que la iglesia se convirtió en el nuevo y verdadero Israel. Mire qué tremendo. También establece que las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob y David se interpretan
de forma espiritual en la iglesia. Es lo que a veces enseñan, que para Israel las promesas son terrenales y para la iglesia son promesas espirituales, ¿verdad? Eso encaja completamente en este punto de la teoría del reemplazo, ¿verdad? Que dice que las promesas dadas a Abraham, Isaac, Jacob y David se interpretan de forma espiritual en la iglesia. Y un punto más dice que no habría una restauración nacional futura de Israel. Entonces, esta teoría no surgió, amados hermanos, como hablamos en el estudio anterior, de los enemigos de Israel, sino que surgió de la misma teología cristiana. En otro documento acerca de esta teoría sale un anuncio o un mensaje el cual dice que el rechazo del judaísmo en el Nuevo Testamento, ¿ves? El rechazo del judaísmo en el Nuevo Testamento, lo cual no es así. Esta declaración sostiene que el rechazo del judaísmo fue necesario para que se pudiera formar el cristianismo. Mire qué tremendo. Estas tales declaraciones han surgido tiempos atrás, solo que en el tiempo en el cual vivimos se ha ido incrementando y dando más fuerza, porque esto establece que la enemistad contra el judío, dice que sería una característica de la fe cristiana, y que los cristianos, y que los cristianos no tendrían que hablar del Mesías de Israel. O sea, es tremendo lo que ha sucedido en tiempos atrás y está sucediendo en este tiempo. También un teólogo cristiano, ¿ves?, sostiene que el antijudaísmo sería una parte implícita y vital de la doctrina cristiana original. Esto llama la atención porque la Escritura nos muestra la verdad acerca de quién es Israel para Dios, ¿verdad? En Romanos 11 es lo opuesto a esta teoría del reemplazo. Es lo opuesto, porque aún Pablo lo sostiene en este pasaje de Romanos 11. Entonces podemos ver que acá José y Benjamín es una imagen profética de Israel, de las naciones y el plan de redención de Dios. Por eso Romanos 11:25 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, como vemos acá, se hacen algunas preguntas antes de estudiar este capítulo de Romanos 11. ¿Ha terminado Dios con Israel? ¿Reemplazó la iglesia a Israel? ¿Existe un propósito futuro para el pueblo judío? ¿Puede encontrarse el mensaje de Romanos 11 ya anticipado en Génesis? Pues todas las respuestas definitivamente son afirmativas, como lo vimos en el estudio anterior. Damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad?, porque Él nos declara, nos revela su misterio poco a poco a medida que vamos escudriñando las Escrituras. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver varios acontecimientos, amados hermanos, que nos ofrecen una imagen profética que existe entre los judíos y los gentiles. Y una de esas imágenes proféticas es Jacob y sus 12 hijos. Pero el foco de atención es especialmente en José y Benjamín. Por eso recordemos el tema general que determinamos para este estudio, desde Jacob hasta la Nueva Jerusalén. Es un tema amplio que poco a poco estaremos compartiendo de lo poco que Dios nos ha dado. Ahora, esto fue lo que ya explicamos de la teología del reemplazo. Vemos que Romanos 11:29 dice: Dios no ha desechado a su pueblo.
al cual antes conoció, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, no hay reemplazo. No hay ningún reemplazo en la Escritura, sino un plan de Dios que incluye a Israel y a las naciones, para llegar a una futura restauración. Damos gloria a Dios por eso. Entonces, llegamos a la parte central, en la cual es de Jacob y sus 12 hijos. Pero, como repito, nos enfocamos en José y en Benjamín. José, todos lo sabemos, es el primer hijo de Raquel. Y José es una clara representación profética de Yeshua. Vemos que Raquel en las Escrituras nos muestra que era el gran amor de Jacob, pero tenía un defecto, que era estéril. Y esa esterilidad hacía sufrir mucho a Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel tuvo que presenciar que Jacob tuviera un hijo después de otro con otras mujeres. Primero Lea, que era su hermana. Lea le dio 6 hijos. Luego Silpa, la sierva de Lea, le dio 2 hijos. Después Bilha le dio 2 hijos a Jacob. Y Bilha era la sierva de Raquel. Pero para Dios había un plan de restauración para Raquel, porque no era casualidad que Raquel no pudiera tener hijos, porque Dios ya tenía un plan determinado para ella. Y a base de ese plan, el Señor nos estaba escribiendo el plan de salvación, de redención y restauración para este tiempo final. Pues en Génesis capítulo 30, versículo 22 dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, dice, y le concedió hijos. Génesis capítulo 30, versículo 22. Eso es impresionante, porque dice: y se acordó Dios de Raquel. O sea, Raquel fue hecha estéril por Dios. Y el versículo 23 dice: y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Mire qué maravilloso. El Señor se acordó de ella. Qué impresionante. Raquel era amada por Jacob, pero Dios escuchó su oración y le concedió un hijo, que es José. Pero dice el versículo 24: y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Aquí nos enfocaremos en una palabra de este pasaje del versículo 24: añádame, añádame. La Escritura no dice que le dio otro hijo, sino que dijo: añádame otro hijo. O sea, Dios quitó de Raquel su afrenta y escuchó su ruego. Después del nacimiento de José, que es figura de Yeshua, le añadió otro hijo, el cual se llamaba Benjamín. Era el menor. Ahora, si José, podemos ver aquí una figura maravillosa, si José es figura de Yeshua, Benjamín tiene que ser una figura también, una imagen profética que nos anuncia un mensaje importante para este tiempo. Entonces, Benjamín es una imagen, es una figura. Benjamín representa el hecho de, después del nacimiento de Yeshua, que le fue añadido al pueblo de Israel otro hijo. Es un hijo menor, un hijo dado por Dios. Y Benjamín es figura de los creyentes de entre las naciones, ¿ves? Esto es maravilloso, cómo el Señor nos revela su plan desde el principio, desde Génesis. Entonces vemos que Yeshua nace, el hijo
primogénito, nace en esta tierra. Pero después se añade otro hijo, que es de entre las naciones. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, José es una figura profética de Yeshua, el hijo amado del Padre, que sería rechazado por sus hermanos y exaltados para salvación de entre las naciones. Y Benjamín es una figura de los creyentes de entre las naciones añadidos después, los cuales forman el cuerpo de Cristo. Qué tremendo eso. Por eso es importante ver cuando dice acá, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Ese añadir es la clave para entender los creyentes que salen de entre las naciones. Entonces, Génesis capítulo 37, del versículo 23 al 24, dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces, aquí vemos paralelos proféticos entre José y Yeshua, ¿verdad? José, amado de su padre; Cristo, hijo amado del Padre. José fue rechazado por sus hermanos y Cristo fue rechazado por Israel. José fue vendido por plata, Yeshua fue traicionado por plata. José fue humillado, Yeshua fue crucificado. José fue exaltado y Yeshua fue resucitado y glorificado. O sea, vemos que a Jesús le quitaron su ropa y después lo crucificaron y lo pusieron en una tumba vacía. Y esto es una figura también importante con José. O sea que José anticipa proféticamente la vida del Mashiach en esta tierra, pero también sus sufrimientos y su exaltación. Y dijo Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿cómo se compara esto? Lo que hicieron los hermanos de José con Yeshua. Así como los hermanos de José no le reconocieron en su primera aparición, Israel no reconoció a Yeshua como el Mesías en su primera venida. Pero va a llegar el tiempo en el cual ellos lo van a reconocer y van a ser restaurados. Entonces, esta cisterna vacía, ¿dónde la echaron? Echaron a José. En esa cisterna es figura de la muerte y la resurrección de Yeshua. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces, podemos apreciar una imagen profética. Nuevamente repasando, José es rechazado por sus hermanos, pero Yeshua también es rechazado por su pueblo. José es arrojado en una cisterna vacía, Yeshua muere y es puesto en la tumba. Luego José desaparece de la vista de Israel y Yeshua se compara con la tumba, queda vacía al tercer día. Pero vemos después en la historia de José que reaparece vivo y exaltado, ¿verdad?, como gobernador de Egipto. Y Yeshua resucita y es exaltado a la diestra de Dios. O sea que esta cisterna nos habla de la muerte y la resurrección de Yeshua. Entonces vemos en Génesis 37, versículo 31 al 33, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Pero vemos que eso no fue así. José estaba vivo.
Esta es una imagen también profética de cómo el Padre vio la sangre derramada de su Hijo, el cual fue vertida en la cruz para salvación nuestra. Y en ese momento que Yeshua padeció eso en la cruz, la gente lo tuvo por muerto. Pero damos gloria a Dios porque Jesús vive y Él ha resucitado. Porque dice Génesis 37:29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Es figura, este versículo 29 es figura de la resurrección de Yeshua. La cisterna estaba vacía. Cuando Marta o cuando María llegó a la tumba de Jesús, vemos que Yeshua ya no estaba ahí. La tumba estaba vacía. Entonces, Génesis 37:24 y versículo 29 nos habla de la muerte y la resurrección de Yeshua. En Génesis 37:28 dice lo siguiente: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. O sea, José fue vendido. Ahora, su campo de acción ya no iba a ser solo en la casa de su padre. El campo de acción de José, como fue vendido a Egipto, él iba a empezar a accionar en el extranjero. Esta es una imagen poderosa también de Yeshua. Yeshua fue traicionado por sus hermanos por 30 ciclos de plata. ¿Ya? Y a base de esa traición, ¿ya?, Yeshua se volvió hacia las naciones. Su campo de acción ahora es entre las naciones. Ya no es solamente con su pueblo, sino fue dirigido a las naciones. Es lo que hizo Yeshua también al salir del templo, cuando fue rechazado. La última vez que estuvo en el templo, dijo, y salió de su casa y se dirigió hacia el mar. Como fue rechazado por su pueblo, él dejó su casa, Israel, y se dirigió al mar de las naciones. Pero lo impresionante es que dice que en Génesis 37:28, después de eso, al buen tiempo, dice la escritura, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. O sea, José es enviado al extranjero. Podemos decir que José es enviado a las naciones. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esta frase, y llevaron a José a Egipto, es figura de Yeshua, es enviado a las naciones. El rechazo que hizo su pueblo al Mesías trajo salvación para las naciones. Pues vemos, José es rechazado por sus hermanos, es vendido como esclavo, sale de la tierra prometida, es separado de su familia y su pueblo, es llevado a Egipto, a una nación gentil, y Dios usa ese fracaso o ese aparente fracaso para preparar la salvación futura. O sea, lo que parecía una tragedia era una realidad para el plan divino, para el plan de redención. Entonces, comparamos nuevamente: José rechazado por sus hermanos, Cristo rechazado, vendido, Yeshua vendido. O sea, vendido por dinero y Yeshua entregado a los gentiles. Sale de la tierra de Israel, José sale de la tierra de Israel, y vemos una aplicación maravillosa, que el evangelio, la palabra, es enviado más allá de la nación de Israel. José lleva bendición a los gentiles o a Egipto. Y esto mismo sucede con Yeshua. Su mensaje se extiende entre todas las naciones. Hay bendición. Y vemos al final que José es exaltado para salvar a muchos.
Y vemos ahora en Yeshua que Él fue exaltado para dar salvación a todas las naciones. Esto es maravilloso. Del rechazo de José o el rechazo de uno trajo bendición para muchos. Y por eso yo comparo la vida de José con el olivo de Romanos capítulo 11. Un solo pueblo y muchos creyentes de entre las naciones injertados a formar parte de ese pueblo. Esto es así, lo que nos muestra la palabra. Mientras José estuvo en Egipto, el país de Egipto fue bendecido. Fue bendecido. Eso nos muestra la escritura. Mientras José estuvo ahí, Egipto fue bendecido. Digamos que todas las bodegas estaban llenas de alimento, había suficiente alimento. Y eso mismo hizo Yeshua cuando fue exaltado. Después de haber resucitado, fue engrandecido entre las naciones. Yeshua trajo salvación a los gentiles, los ha bendecido, nos ha dado suficiente alimento espiritual en medio de esta escasez que hay en este tiempo final. Y hablo escasez de la palabra de Dios. O sea, Egipto recibe bendición por José. ¿Por qué? Porque José llegó un tiempo que es exaltado y gobierna en Egipto. O sea, José es puesto sobre toda la tierra de Egipto y se encarga de administrar el alimento y los recursos para proveer provisiones a las demás personas. José es levantado para preservar la vida, no para aniquilarla. Yeshua fue exaltado para preservar vida en este tiempo. Y a causa de eso, Egipto recibe la abundancia. Hay suficiente alimento. Hay para todos. Cuando llegan los 7 años de hambre, Génesis 37, 28, vemos que José abre esos graneros. Y en Egipto se encuentra ese sustento. O sea, que las naciones comenzaron a llegar a Egipto para comprar alimento. ¿Cómo hubo ese cambio de plan por el rechazo del pueblo de Israel hacia Yeshua? Vemos cómo Yeshua se vuelve a las naciones y ahora hay alimento para todos. Cristo bendice a las naciones. Así como Egipto fue bendecido por José, las naciones son bendecidas por Yeshua. Y eso nos ha otorgado a nosotros poder ser salvos, obtener la gracia de Dios, tener alimento espiritual y como consecuencia final, tener vida eterna. O sea, el rechazo temporal de Israel abrió la puerta para que la salvación llegara a las naciones, así como la exaltación de José llevó bendición a Egipto y a todo el mundo en este tiempo. Es una imagen maravillosa. En Génesis capítulo 42, versículo 2 dice: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. O sea, vemos que vinieron esos años de escasez y vemos que Jacob se vio obligado a comprar trigo en Egipto. Y lo que hizo fue mandar a sus hijos a Egipto. O sea, mandar directamente a sus hijos sin que él lo supiera. Mandó a sus hijos a encontrarse con José, sin que ellos supieran que él era su hermano. Y también no sabían y no tenían la idea de que estaban cumpliendo un plan profético para nuestro tiempo. Pero imagínense, el hambre hizo que Jacob enviara a sus hijos a Egipto sin saber que los estaba enviando a un encuentro con José. El hambre que podemos tener de las escrituras muchas veces, el hambre espiritual que hay en este tiempo, sin duda, amados hermanos, lo que va a hacer es llevar a las personas a un encuentro con Jesús, con Yeshua. Eso es maravilloso. Dice que tremendo. Pero
hubo un plan. En Génesis 42, versículo 4, nos dice: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Pero definitivamente en algún momento Jacob tenía que enviar a Benjamín, tenía que hacerlo, porque era parte del plan de Dios para la salvación de toda la humanidad. Eso podemos ver ahí como una sombra, una figura. Entonces vemos que Jacob no dejó ir a Benjamín, lo tuvo cerca. Su hijo menor lo dejó en la casa. Solo mandó a los otros 10 que fueran a Egipto a comprar trigo y sin querer a encontrarse con José. Pero dice que cuando ellos llegaron, dice, José sí los reconoció, pero dice que ellos no lo reconocieron a él. O sea, esto nos muestra un panorama maravilloso. Eso sucede, ¿verdad? Es una figura de la misma manera, ¿verdad? Jesús, Yeshua, conoce a su pueblo, conoce a sus hermanos, pero en la mayor parte en este tiempo no lo conocen a él. O sea, José no se dio a conocer cuando sus hermanos estuvieron delante de él con una gran necesidad de hambre. No, José no se dio a conocer. Hizo todo lo contrario. A pesar del problema que ellos presentaban, los mandó de vuelta a su tierra. ¿Por qué razón? Fíjese, qué interesante esto. ¿Por qué no se rebeló José al instante con ellos? ¿Por qué razón no les dijo yo soy José? Okay, hay un plan. La razón no eran los 10 hermanos, ¿ves? La razón era Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín no estaba entre ellos. Por eso en Génesis 43, versículo 3 dice: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. José sabía que existía Benjamín, pero no lo vio con sus hermanos, pues tuvo que mandar de vuelta. Si Benjamín hubiera llegado esa vez con sus hermanos, José se revela a todos y les dice: yo soy José. Pero como no estaba Benjamín, los mandó de vuelta. Miren qué importante es esta figura que nos muestra Génesis. ¿Por qué? Porque los hermanos llegaron en busca de alimento. Vemos que José los reconoce, ellos no lo conocen, y se cumple el sueño que Dios le había dado a José muchos años atrás. José, como figura de Cristo, del Mashiach, Jesús conoce perfectamente a Israel. Israel rechazó a su Mesías en su primera venida, pero aún el Mesías permanece oculto a los ojos de mucho pueblo de Israel. Pero habrá un tiempo no muy lejano en el cual Él se revelará a sus hermanos y habrá una reconciliación. Es una imagen profética, porque así como los hermanos de José estuvieron delante de él, asimismo Israel ha estado delante del Mashiach, sin reconocer quién es él. Pero sin embargo, viene un reencuentro final, que está en el plan de Dios. José los manda de nuevo a su tierra, pero le dice: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Desde que dijimos que representa Benjamín. Benjamín es figura de los creyentes de entre las naciones, figura de los gentiles, podemos decir así. Qué impresionante es estos pasajes. Vemos que Benjamín permanece con Jacob. Esto nos muestra que hoy Jesús hoy Yeshua todavía no se puede dar a conocer a su pueblo, no se puede dar a conocer a sus hermanos, porque Benjamín todavía no está. O sea, quiere decir que todavía no ha entrado la plenitud de los gentiles al plan de salvación.
Luis Benjamín, como no ha llegado, figura también de la plenitud de los gentiles, no ha entrado todavía. Todavía no ha entrado la plenitud de los gentiles. Y es por eso que en este tiempo todavía, ¿ya? Yeshua no se da a conocer a su pueblo. Mas Jacob no envió a Benjamín, su hermano, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Entonces, vemos una imagen profética que pudimos desarrollar en estos pasajes. Benjamín permanece junto a su padre. Es el hijo amado de Raquel, que permanece en la casa y todavía no participa en el encuentro con José. Entonces, Benjamín puede representar a los creyentes dentro de los gentiles, los añadidos por gracia, los amados del Padre, los preservados para un propósito futuro, pero también podemos decir que es la plenitud de los gentiles. En Romanos 11 podemos ver lo que ya se había anticipado en Génesis. José ya gobierna entre las naciones, definitivamente. Sus hermanos aún no lo reconocen. Benjamín permanece con Jacob. La reconciliación completa está por venir. Entonces, Génesis anticipa el orden profético de Romanos capítulo 11. Primero las naciones reciben bendición por José, después Israel reconocerá a su hermano rechazado. Es el orden que nos plantea en esta etapa que hemos estado estudiando de José y Benjamín. Entonces, aquí les presento algunas conclusiones sobre el tema. La reconciliación final de Israel y las naciones. O sea, Génesis anticipa Romanos 11. Lo puede apreciar. Jacob, figura del Padre. José, figura de Jesucristo. Los 10 hermanos, figura de Israel. Benjamín, figura de las naciones creyentes. Egipto, figura del mundo gentil. Es lo que estudiamos en este momento. Entonces, Romanos capítulo 11 no está aislado del plan de salvación, está integrado, injertado, vamos a decir, desde Génesis. Vemos que Dios ya había mostrado ese patrón profético que Romanos 11 nos explica. Y el mensaje central está en estos puntos: el rechazo temporal del Mesías. José fue rechazado por sus hermanos, Cristo también fue rechazado. Número 2, la salvación llega a las naciones. Mientras los hermanos permanecían lejos de José, José salva a Egipto y a los pueblos de la tierra. De igual manera, durante el endurecimiento parcial de Israel, el Evangelio, la palabra de Dios, está alcanzando a muchos entre las naciones. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Vemos acá ese periodo en el cual José está en Egipto alimentando a todo aquel que se llega por comida, pero aún todavía los hermanos de él no han llegado a Egipto. Número 3, la futura restauración de Israel. Los hermanos regresaron a José. Jacob los envía, tienen un encuentro con José. Eso quiere decir que Israel volverá a mirar a Yeshua. El mismo que fue rechazado será reconocido como su Salvador, y no solamente como Salvador, sino como su Rey. Por eso Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. Y el número 4 será lo que es una reconciliación. Vemos en la historia de José que hay una reconciliación con lágrimas, con llanto, con perdón, con una restauración familiar. Eso mismo se llevará a cabo con Israel y las naciones bajo el reinado del Mesías. No habrán dos pueblos separados, habrá solamente un pueblo redimido, unido por la fe en Yeshua. Y aquí en Romanos 11 se anula esa teoría del reemplazo. ¿Qué nos enseña la historia de José? Nos enseña que Dios nunca abandona sus pactos. El rechazo humano no puede frustrar los planes divinos. La salvación de los gentiles no reemplaza a Israel. Israel sigue teniendo un lugar en el propósito de Dios y el plan culminará en una restauración completa, porque irrevocable
son los dones y el llamamiento de Dios. Y como conclusión, la historia de José no es solamente una historia familiar, es una profecía del plan de Dios, el rechazo del Mesías, la salvación de las naciones, la restauración de Israel y la reconciliación final de todos los redimidos del Mashiach. Así que espero que haya sido entendible. Seguiremos con el estudio Romanos 11, que da falta como 2 o 3 temas más, esperando que esta parte sea de mucha bendición y edificación y que pueda ser una huella profética para este tiempo final. Que Dios me los bendiga y me los guarde.